Muchas gracias, un saludo para todas y todos. Es un honor para mí darles la más cordial bienvenida a este seminario de gestión integrada de áreas costeras de Chile, organizado en conjunto con el Grupo de Trabajo de Gestión Integrada de Áreas Costeras del Comité Oceanográfico Nacional. Agradezco muy sinceramente y profundamente la presencia de todos ustedes y por supuesto a nuestra querida universidad, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Me quiero saludar y agradecer la presencia del contraalmirante Oxley, por supuesto el senador Weber, el profesor Sigidén, el profesor Martínez y por supuesto el profesor Barragán, quienes nos han visitado, digamos, y están en nuestra casa para hablar de este interesante seminario. Este seminario tiene un valor especial no solo por la calidad de sus presentaciones y sus discusiones, sino también por la relevancia de los temas que vamos a abordar. La gestión de nuestras zonas costeras en el contexto del cambio climático es un desafío que requiere nuevas visiones y enfoques integrados. En este sentido, quiero destacar el importante papel que ha jugado este grupo, el Grupo de Trabajo de Gestión Integrada de Áreas Costeras del Comité Oceanográfico Nacional, el liderazgo de la profesora Carolina Martínez en su compromiso en la protección y gestión de nuestras áreas costeras. Asimismo, agradezco la participación y la visita del profesor Juan Manuel Barragán, catedrático de la Universidad de Cádiz, quien ha venido directamente desde España para compartir con nosotros su vasta experiencia en la gestión costera a nivel internacional. Su visión y conocimientos sobre la integración de políticas públicas y normativas en la conservación costera serán sin duda un valioso aporte para nuestras discusiones, para nuestras reflexiones, para nuestro quehacer. Nos encontramos en un momento crucial para el futuro de nuestras costas. La necesidad de contar con marcos normativos que respondan a los retos del cambio climático y que promuevan la sostenibilidad de nuestros ecosistemas es urgente. Este seminario, por supuesto, invita entonces a reflexionar y debatir cómo avanzar hacia una gestión verdaderamente integrada de las costas, con la mirada puesta en un desarrollo sustentable y también resiliente. Agradezco una vez más la participación de todas y todos y que sea este espacio de gran provecho para nosotros. Muchísimas gracias. Honorable Senador de la República, señor Ricardo Lagos Weber, director del Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, doctor Germán Manrique, directora del Centro Observatorio de la Costa, doctora Carolina Martínez, director del Centro de Investigación para la Gestión Integrada al Riesgo de Desastres, CIGIDEN, doctor Rodrigo Cienfuegos, doctor Cristian Creixel, representante de Senagemín, doctor Juan Manuel Barragán, catedrático de la Universidad de Cádiz, muchas gracias, distinguidos académicos, investigadores y profesionales, estudiantes de pre y posgrado, señoras y señores. Tengo el honor de dirigirme a ustedes en el marco de las actividades desarrolladas por el Grupo de Trabajo sobre Gestión Integrada de Áreas Costeras, del Comité Oceanográfico Nacional, cuyo acronismo es el CONA, que con el vital apoyo del Centro de la Universidad Católica Observatorio de la Costa, la Facultad de las Ciencias del Mar y Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, el Gobierno Regional y el Servicio Nacional de Geología y Minería nos invitan a participar del primer seminario de gestión integrada de áreas costeras de Chile. Junto con darle la más cordial bienvenida y agradecer vuestra presencia, quiero reconocer el interés en este encuentro académico y tecnológico, lo que demuestra un compromiso con la difusión del conocimiento y el aporte que en este ámbito realiza el Comité Oceanográfico Nacional. El CONA es un organismo que nació en el imperativo de investigar el océano frente a las costas chilenas y que recibió la tarea de coordinar a las instituciones y organismos que en forma científica y técnica se encontraban hasta el año 1971, cumpliendo con labores de investigación marina y de recursos naturales. El comité está conformado en la actualidad por 32 instituciones miembros que en las asambleas semestrales tratan temas de contingencia y actualidad nacional e internacional relacionadas con la investigación científica marina. Asimismo, para el cumplimiento de su misión, el comité tiene como modalidad de acción el conformar grupos de trabajo dedicados a temas específicos, tales como la biodiversidad acuática, el fenómeno del Niño, las floraciones de algas nocivas, geología marina, acuicultura, cultura oceánica, entre otros, contándose hoy con 12 grupos de trabajos especializados en diversas áreas relativas con el quehacer científico marino. A través de la variada composición y actividades de sus 12 grupos de trabajo, el CONA ha logrado una relación sinérgica entre sus instituciones miembros,
en una integración sin precedente en el ámbito de la ciencia del mar. En ese contexto, el 10 de noviembre del 2023, en Asamblea 150 del Comité, se creó el Grupo de Trabajo de Gestión Integrada de Áreas Costeras de Chile, con el propósito de impulsar conocimientos, modelos y metodologías que promuevan un desarrollo sustentable de cara a la adaptación al cambio climático y la resiliencia costera. De esta forma, el más novel Grupo de Trabajo del CONA, a través de sus actividades, contribuirá con la difusión del conocimiento técnico-científico e indudablemente aportará con buenas prácticas en el manejo integrado de la costa, siendo una prueba tangible de ello la realización de este primer seminario. Iniciativa que congrega a tan relevantes actores y que sin lugar a dudas incentivará a investigadores y profesionales del área para integrarse a este valioso grupo de especialistas. ¿Quién podría negar la importancia transversal y multidisciplinaria de aspectos tales como servicios ecosistémicos y planificación de las áreas costeras, amenazas naturales, riesgos y desastres, además de los impactos del cambio climático en la costa de Chile, solo por citar algunos, y para los cuales la gestión integrada de áreas costeras nos brinda herramientas insustituibles que los profesionales dedicados a estos temas deben dominar? Se debe destacar, y con justa razón, la contribución de esta iniciativa al diseño de las ciencias oceánicas para el desarrollo sostenible, iniciativa mundial convocada por la Organización de las Naciones Unidas a instancia de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental COI. Y no podría ser de otra manera si se inspeccionan los desafíos y objetivos del decenio, varios de los cuales guardan directa relación con las temáticas discutidas en el marco de este encuentro científico técnico. Finalmente, felicito a los organizadores y agradecer una vez más a las instituciones y organismos colaboradores y a ustedes por su participación en este magnífico evento, deseándoles que tengan una enriquecedora experiencia y fructíferos resultados. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Voy a hacer mío los vocativos que hizo el contraalmirante, ¿ya? Para no repetirlos. Pero quiero saludar en particular, si me invitan, a Carolina Martínez, la responsable de que yo me haya crecientemente involucrado en un tema que estaba en la esfera de mis temas de interés desde el Senado. Yo me he especializado en los temas de Hacienda, Relaciones Exteriores, pero recientemente en la protección de océanos. De hecho, conocí a Carolina Martínez a partir de una de las actividades que hicimos para el Día Internacional y Nacional de los Océanos, de donde la última oportunidad hablamos específicamente sobre la protección de las zonas costeras, de los desafíos que hay. Y recientemente tuve el honor y el privilegio de acompañarla cuando se creó el Centro de la Universidad Católica para preocuparnos de nuestras zonas costeras, ¿ya? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que es un tema que al final no es un cliché, casi todo está relacionado. La biodiversidad es dependiente, la tierra es una sola, y nuestra manera, nuestro país se ha aproximado a los temas medioambientales desde muy atrás y con muchas dificultades. Y esta era un área que está muy desatendida desde el punto de vista institucional, me refiero, de la norma, no de la preocupación. Están los científicos, están las comunidades, están las organizaciones de base, ¿ya? Pero hay en este tema, y por eso que la palabra gestión es muy apropiada para el título acá, pero para gestionar, tú requieres gestionar sobre una base concreta, tienes que gestionar sobre normas, tienes que gestionar sobre instrumentos, tienes que gestionar sobre recursos, y para eso hay que dirimir y hay que encontrar un camino. Entonces, mi reflexión en esto, y la razón por la que uno cae en este tema, es que muchos de los desafíos que hay por delante pasan ciertamente primero por el conocimiento científico, ¿ya? Nada de lo que hagamos en materia medioambiental y para proteger la biodiversidad puede ser basado en elementos que no pasen primero por el conocimiento científico, para saber los efectos que hay, qué se quiere resguardar, cuáles son los impactos que se vienen. Y sobre eso yo decido entonces cómo usar, a qué dedicar y de qué manera gestionar la zona costera. Y la zona costera tengo que definirla entonces de manera más amplia con la que tenemos hoy día en Chile, con una definición que no es que voy a defender a Andrés Bello, pero la definición es de 1855, ¿ya? Y en el fondo fijó que la playa era hasta donde llegan las más altas mareas. Eso hoy día nos queda estrechísimo, pero eso es lo que hay que modificar. Con ese criterio
Andrés Bello sabe quedar sin definición de playa porque se van reduciendo las playas ya a esta altura. ¿Ah? Entonces, lo que quiero plantearles es que ojalá de estas reflexiones partamos primero con reconocer el principio de la necesidad de conocimiento científico. Segundo, el principio precautorio que está asociado al tema científico. Cuando tengo evidencia concluyente, hay que tomar una decisión. O sigo hacia adelante o pongo un freno hasta no tener mayor certeza. Esto es un tema arduamente debatido en muchos planos. En el tema salud, en los temas de tecnología, en el tema de cuando tú impactas algunos territorios. La pregunta es, ¿lo hago sobre base a qué? Y esto es muy importante para hacer frente a lo que tenemos en Chile hoy día, que es una juxtaposición de normas que no están ordenadas, es un conjunto de normas, algunas son sugerencias, otras son exigencias, que compiten entonces el desarrollo inmobiliario urbano, que es donde se reduce, yo diría, el mayor impacto que tiene hoy día la protección de los sistemas ecomarinos. Ahí está la dificultad principal con el crecimiento urbano, pero que compiten con otras actividades que son legítimas. ¿Qué hacemos con la pesca artesanal? ¿Qué hacemos con el turismo? En muchas localidades es importante el turismo. ¿Qué tipo de turismo queremos? Pero para todo esto entonces, y alguien que trabaja, entre otras cosas, generando leyes, es donde creo que tenemos un principal desafío. De lo que he leído y lo que uno se informa, al final tenemos una política general sobre el uso del borde costero. No se usa la palabra borde costero, que entiendo que no está definida ni siquiera por la ciencia, sino que es un concepto muy chileno, muy nuestro, pero que creo que escapa de lo que se requiere. El borde es algo que nos deja muy limitado, cuando lo que tenemos que hablar es de una franja más amplia. Tiene que abordar los campos dunares, tiene que abordar los humedales costeros y los humedales urbanos. ¿Ya? Tenemos la intervención humana, corta estos sistemas. Bueno, todo esto tiene que tener una regulación que hoy día lamentablemente no tenemos. Tenemos una propuesta que hicieron antes, cuando se llamaba, antes del centro, ¿cómo se llamaba? El Observatorio de la Costa. ¿Ya? Se hizo una propuesta al ministerio, al gobierno, una propuesta gruesa, grande, de un proyecto de ley, no ha tenido respuesta. Algunos parlamentarios, con el apoyo del observatorio, presentamos un proyecto de ley junto con el senador Alfonso Urresti, que no ha tenido avance, porque no le ponen urgencia. En consecuencia, nos dedicamos a despachar los proyectos de ley que vienen con la urgencia. No digo que no haya proyectos importantes. Hoy día discutimos la reforma de la ley 19.300 del sistema de evaluación ambiental, que es fundamental. Eso nos consume las 3 sesiones a la semana que tenemos en esto, más las otras cosas. Pero quiero decir que no hay una mirada integral y amplia que tiene que abordar este tema. Quiero terminar señalando que lo que hacemos en el borde costero, lo que hacemos en el área marítima adyacente, tiene que estar en concordancia con el resto de nuestra política de protección de la biodiversidad en nuestro océano. Quiero terminar señalando y compartiendo con ustedes un deseo que se ha planteado, una meta que se ha puesto el gobierno del presidente Gabriel Boric en este tema. Me salgo un poquito de la zona costera, pero se aprobó después de 20 años, 18 años de negociación, un tratado internacional que va a permitir darle una gobernanza al océano en alta mar. Es el tratado del BBNJ, el tratado que regula la protección de la biodiversidad más allá de las 200 millas. ¿Ya? Esto que alta mar ha sido siempre un tema. ¿Quién gobierna en alta mar? ¿Qué reglas se aplican en alta mar? Ha sido muy complejo. Finalmente se llegó a una fórmula de entendimiento con sus bemoles, pero respecto a lo que había es un tremendo avance. Esto va a poder permitir regular, aunque no le gusta a algunos, el tema de la pesca en alta mar. Algunos trataron de introducir cláusulas que la introdujeron, pero se va a poder eventualmente. Vamos a tener que pronunciarnos sobre la explotación minera en alta mar en profundidad. Vamos a tener algún grado de gobernanza. Hay un espacio para la ciencia clarísimo en ese tratado. Ese tratado establece que va a haber que distribuir el conocimiento y los recursos genéticos que se tengan ahí de ese tratado entre los países firmantes y signatarios. Van a haber recursos de los países desarrollados, los del desarrollo, para poder aprovechar las oportunidades que hay ahí. Y esto también tiene un secretariado. Esto es un órgano de Naciones Unidas. Y estamos buscando y peleando para que el secretariado de ese tratado esté acá en la ciudad de Valparaíso. Lo comparto. Es muy difícil, pero no es imposible. Hemos estado trabajando en ello
el gobierno ha estado trabajando en ello, contamos con países amigos, creo que vamos a tener un apoyo, pero eso es una tremenda oportunidad, no porque va a haber una oficina de Naciones Unidas en Valparaíso, que creo que para nuestra ciudad sería muy relevante, es porque también ese tratado tiene un consejo científico que va a permitir a nosotros sacar y aprovechar al máximo el número de profesionales que tenemos en Chile en todas nuestras universidades, en el norte, en el centro y en el sur de Chile. Vamos a poder contribuir significativamente en eso y vamos a poder, si ustedes quieren, desarrollar una línea de trabajo e investigación que le va a generar más oportunidades a nuestras universidades y a nuestros estudiantes, pero sobre todo a la ciencia en Chile le va a dar una oportunidad adicional. Eso es lo que quería compartir con ustedes, agradecerles la invitación nuevamente y espero que para la próxima actividad de esta materia pueda tener luces sobre algún grado de avance en ese proyecto tan importante que espero que el gobierno le pueda poner urgencia terminado el sistema, la ley que modifica el sistema de evaluación ambiental, que está bastante complicado, entre paréntesis. Dicho eso, muchas gracias y que estén muy bien. Muchas gracias. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, queridos colegas académicos, señoras y señores, muchas gracias por la invitación que se me ha hecho. Quiero deciros que me siento en mi casa. Hace mucho tiempo que vengo a Chile, tengo amigos y amigas muy queridos en este país y hasta que vosotros decidáis, pues seguiré viniendo encantado a esta que es mi casa, considero que es mi casa. Cuando uno recibe una invitación para la cual hay que cruzar el Atlántico, si uno quiere atenderla, pues se lo tiene que pensar dos veces. Convendréis conmigo que cruzar el Atlántico, 11.000 kilómetros, pues bueno, no es coger un taxi e irte a la esquina o algo. Cuando decido afirmativamente aceptar la invitación que me hace Carolina, yo tengo detrás un criterio importante. Un criterio de fondo, diría yo. Y es que la profesora Carolina Martínez tiene un cariño por las costas que le hace poner a disposición de esas costas, que es el capital natural de los chilenos, las costas chilenas, sus conocimientos. Y quiero traer a colación una frase que cuando yo la leí por primera vez me impactó. La escribió, porque fue escrita en primer lugar, Rabelais. No sé si recordáis cuando nos decían en la escuela, tienes que leer Gargantúa y Pantagruel. Rabelais era un filósofo, un escritor, un universitario del siglo XVI francés. Fue muy rebelde, se peleó con el rector, se peleó con el emperador, se peleó con el papa, pero dijo algo que me llegó muy de fondo. La ciencia sin conciencia es la ruina del alma. Me hizo pensar muchísimo esa frase. Tanto que uno se pregunta, ¿yo para qué quiero tener tantos artículos y tantos libros? ¿Para qué quiero tanto conocimiento? La respuesta la tenía Rabelais en el siglo XVI, porque él era universitario, era profesor de universidad. Para el bien común. El conocimiento tiene que estar disponible para el bien común. Y nada más común que las costas de España, las costas de Chile o las costas de cualquier país. Porque hoy uno se expresa en estos términos, es el capital natural de las personas que viven en ese país. Pero ese capital natural lo tenemos que cuidar. Bien, cuando Carolina me hace la invitación, que agradezco de verdad, Carolina, me pongo a pensar de qué hablo. Claro, a estas alturas uno puede... Bueno, yo me dedico a esto, no es que sea más listo que nadie, es que me dedico a enseñar gestión integral de las litorales desde hace mucho tiempo en una facultad de Ciencias del Mar y Ambiental. Y me pongo a pensar y digo yo, vamos a ver, voy a dar la charla en Valparaíso, que tiene una bahía. Y es que yo vivo en una bahía. Yo también vivo en una bahía. Valparaíso es una ciudad, es una bahía que tiene actividad portuaria, que tiene actividad turística, que tiene varios municipios, y digo yo, oye, igual que yo tengo actividad portuaria, tengo actividad turística, tengo varios municipios, y hay ciertas cosas en común. Entonces, bueno, yo me animé a desarrollar una idea muy atrevida, seguro polémica, pero
en fin, como he hecho 11.000 kilómetros, ser indulgentes conmigo. Si veis que después de haberme hecho 11.000 kilómetros y haberme puesto a pensar, pues no os gusta la idea, pues me perdonáis. La cuestión es que probablemente los dos tengamos, es decir, los chilenos y los españoles tengamos el mismo problema. Vivimos en una bahía con varios municipios, con las tres administraciones presentes, es decir, la del Estado, la intermedia, regional, en el caso de español, autonómica y la municipal, que no siempre se entienden bien en un todo, en algo que aglutina, la bahía. Por eso yo me he atrevido a hacer una especie de juego. Si yo consigo que en algún momento, no siempre, pero si en algún momento yo consigo que no sepáis si estoy hablando de la Bahía de Cádiz o de la Bahía del Paraíso, habré conseguido mi objetivo. Porque significará que habéis podido abstraer lo que he querido decir. Si no lo consigo, de nuevo me perdonáis. Yo creo que va a haber más perdón que otra cosa, pero en fin. Vamos a ver. Bueno, ese es el esquema que yo me he organizado. He vinculado el contenido. Le he llamado bahías azules. He buscado en internet, digo yo, a ver si me estoy repitiendo, le estoy robando la idea a alguien. No encontré. Bahías azules se llaman algunos hoteles, bahías azules se llaman algunas empresas, pero no el concepto que yo quiero transmitir. ¿Qué concepto quiero transmitir? El de una bahía que se acerca a la sostenibilidad. Una bahía que es capaz de tener turistas, una bahía que es capaz de tener puertos, pero también una bahía que es capaz de albergar vida. ¿De acuerdo? Porque yo desde el principio no estoy pensando en una bahía terrestre, que es como, no sé si tradicionalmente, cada vez menos, pero como hasta ahora se ha pensado de forma prioritaria, en la bahía terrestre. Yo también estoy pensando en el espacio marino de esa bahía. ¿De acuerdo? Así que en ese sentido, yo creo que por bahías azules podemos tener una meta, una ilusión, que probablemente nos ponga de acuerdo. Es decir, queremos trabajar en la bahía, queremos conservar la bahía y vamos a ver cómo lo hacemos. Le pondré especial énfasis en los instrumentos, ¿de acuerdo? Para no abstraerme demasiado, no vaya a ser que, en fin, que ni siquiera merezca vuestro perdón. Yo hablaré de instrumentos y precisamente después de esos instrumentos quiero ver si pensáis o sacáis la misma conclusión que yo. Vamos a hablar de una idea básica, de unos principios. Creo que la zona costera, el área litoral, va más allá del borde costero. Yo por borde costero no interpreto lo que jurídicamente vosotros interpretáis. Yo por borde costero me acerco al concepto coastal edge, es decir, la zona casi de contacto, no es, insisto, no es un referente jurídico, pero yo lo que quiero decir es que para entender la costa y administrar la costa y gestionar la costa, que es mi objetivo, fijaros, mi objetivo siempre, o he procurado que lo sea, no es conocer cómo funciona la costa, ese es solo el primer paso. El segundo y el más importante es administrarlo, gestionarlo bien, pensando en el bien común, porque hay muchas cosas que son comunes, vosotros lo llamáis, si no recuerdo mal, bienes nacionales de uso público, ¿no? Nosotros lo llamamos dominio público marítimo terrestre y esas características exigen que tengamos una mirada más amplia desde el punto de vista geográfico. Vamos a ver una especie de mapa de instrumentos costeros. Cuando ya hablo de mapa, digamos, poner los instrumentos juntos a ver qué nos aparece. Si son pocos instrumentos, si son muchos, si vosotros creéis que están coordinados entre ellos, etc. Vamos a ver por zonas de esas bahías azules qué podemos hacer con esos instrumentos. Finalmente, yo haré una propuesta. Insisto, no es más ni menos que una propuesta, no es ni más ni menos que un juego, ¿de acuerdo? Pero bueno, yo creo que los universitarios estamos para, no digo provocar, porque no termino de estar seguro si me gusta esa idea, para sugerir el debate, para sugerir la reflexión, para sugerir el intercambio de opiniones. Bien. Bueno, lo primero que hago es acercarme a un marco muy general. Oye, dentro de los objetivos de desarrollo del milenio, de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿qué áreas estarían involucradas
en ese proyecto que podríamos tener tanto en donde yo vivo, en Cádiz, como en Valparaíso o en Chile, que se llama Bahías Azules. Vamos a llamarle Bahías Azules. Esas Bahías Azules están involucrados con la salud y el bienestar, están relacionados con el agua limpia, con trabajo decente, industria, con ciudades y comunidades sostenibles, con acciones por el clima, vida submarina y alianzas para lograr los objetivos. Fijaros que esto último a mí me interesa muchísimo, porque tarde o temprano tendremos que pensar si hacemos o construimos una alianza para desarrollar el proyecto Bahías Azules. Bien, ¿cuáles son las ideas básicas para empezar? Una, nos ha dado a la humanidad por concentrarnos en las zonas costeras. Más de la mitad de las ciudades del mundo están a menos de 100 kilómetros de la costa y crecen más rápido que el resto del 90% del planeta, de todas las ciudades que hay en el 90% del planeta. Luego, me vais a perdonar, si nos ha dado, perdonadme también la expresión, si nos ha dado por concentrarnos en la costa, tendríamos que preocuparnos por nuestra nueva casa. Una casa en sentido amplio, en sentido metafórico, ¿no? Segundo, los ecosistemas costeros marinos son o están entre los más degradados del planeta. No lo digo yo. Esto lo ha demostrado la evaluación de ecosistemas del milenio. Es un proyecto de Naciones Unidas que desde el año 2000 está evaluando los principales biomas de nuestro planeta. Las zonas acuáticas y las zonas marino-costeras son las que salen peor parados de esta evaluación. Bien, en tercer lugar, el borde costero no es la costa, pero es la columna vertebral. Y como columna vertebral, y como tratamos nuestra columna vertebral, tendríamos que tratar al borde costero. Sí, estoy hablando y sobre la marcha se me está ocurriendo lo que he visto en algún momento. ¿No habéis visto el equipamiento que llevan los motoristas que protege la columna vertebral? Luego, si nos protegemos nosotros las columnas vertebrales, probablemente cuando tratemos con un espacio físico, con un espacio geográfico, tendríamos que hacer lo mismo. En cuarto lugar, varias actividades de la economía azul. Fijaros qué concepto estoy ya introduciendo sobre la marcha. Economía azul, es decir, dependiente de la existencia del medio marino, apicultura, pesca, turismo, dependen de ecosistemas, de los servicios que los ecosistemas produzcan. Por lo tanto, esos ecosistemas tienen que estar sanos. Hace mucho tiempo nos hablaban desde el mundo de la biología de funciones ecosistémicas. Hoy nos hablan de servicios, desde el momento en que lo que producen esos ecosistemas lo aprovecha el ser humano. Es decir, que la visión que yo tengo no puede ser más antropológica. No es solo, no está solamente relacionada con la ética ecológica, ¿eh? Yo tengo un pensamiento que desde el principio lo dejo claro. Yo creo que uno de los principales atractivos que puede tener una actividad turística, no me cabe duda que es un ambiente saludable. Yo no me imagino a una familia hablando en la mesa de la casa, decir, oye, vamos a hacer un viaje a un sitio, está más degradado, qué alegría de degradación y de contaminado, ¿no? Yo creo que la gente cuando se mueve buscando un sitio, un turismo, pues busca lugares sanos. Luego más vale que pensando, perdonadme la expresión, en el negocio, hablemos o hagamos un esfuerzo porque esos ecosistemas costeros marinos estén sanos. Y en último lugar, perdón, antes que se me olvide, yo diferencio entre el turismo azul y turismo costero. De nuevo el color, permitirme, que es mi favorito por cierto, siempre ha sido mi favorito, tengo el cepillo de dientes azul, tengo todo, siempre me gusta el azul. Pero en este caso yo identifico el azul con sostenibilidad. Este mensaje sí es absolutamente serio. Sostenibilidad. Un turismo azul y un turismo costero no es igual. Un turismo azul debe ser aquel que respeta el ecosistema, esas actividades que se desarrollan, respeta el ecosistema manteniendo la salubridad del mismo. Y en último lugar, como vamos a hablar de bahía, yo digo o me pregunto, oye, ¿por qué no buscamos un elemento aglutinador? ¿Por qué no buscamos un sitio en el que nuestra imaginación se sienta cómoda? Era la idea principal. Bien, vamos a ver los principios.
Yo muchas veces le pregunto a amigos, alumnos, oye, ¿creéis que los principios son importantes? Se ponen a pensar y dicen, sí, ¿pero por qué? En realidad los principios son importantes porque si nosotros miramos a esos principios, nos conduce, o sea, nuestra conducta va orientada en un sentido claro. Bueno, pues con la gestión integrada del litoral ocurre exactamente igual. Los principios son claros. Lo primero, lo que nosotros hacemos cuando practicamos gestión integrada de zonas costeras, estamos trabajando al servicio de una política pública. Al servicio de una política pública. Es una herramienta, no es otra cosa que una herramienta basada o con base técnico-científica, pero al servicio de una política pública. Segundo principio, estamos hablando, o deberíamos de hablar, de acceso y uso público de bienes comunes. Si son bienes comunes, me vais a perdonar, deberíamos de tener derecho a acceder y a usarlos, ¿de acuerdo? Ya veremos cómo. Tercero, deberíamos de pensar que lo que tienen los españoles en la costa y lo que tienen los chilenos en la costa es su capital natural. Si alguno, y fijaros la imagen que he puesto, si un grupo lo explota y lo aprovecha más que otro, pues se está dando el atracón, como está ocurriendo en Canarias con algunas empresas. Hay personas que están ganando muchísimo dinero a costa del capital natural de todo. ¿De acuerdo? Luego deberíamos de pensar en defender el capital natural. Tendríamos que aceptar el concepto sistema socioecológico. Como ya no estamos solos, o como ya hemos identificado que los ecosistemas no existen de forma separada del ser humano, más vale que la nueva realidad, que como concepto, la aceptemos. Y si el ser humano ocupa un espacio y lo transforma, pues lo vamos a llamar sistema socioecológico. ¿De acuerdo? Eso significa que yo acepto desde el principio que tenemos que aprovecharnos de los servicios ecosistémicos, pero que también tenemos que vivir ahí. Y por lo tanto tenemos que realizar actividades. Esos servicios ecosistémicos deberíamos de pensar en repartirlos de manera equitativa. Y una de las cuestiones básicas, o al menos que a mí me preocupa, es que para que todo esto sea posible, debemos, como algo fundamental, como algo imprescindible, pensar en que las administraciones públicas, las instituciones, estén coordinadas y cooperen entre sí. ¿De acuerdo? Porque las competencias, las responsabilidades están repartidas. Y por último, yo le doy cada día más importancia. Le di importancia la primera vez que llegué a Chile y pregunté, de las primeras veces que yo llegué a Chile, vi que se aprobó el decreto, si no recuerdo mal, el decreto 475, ¿no? De la Política Nacional de Uso del Borde Costero, algo así era, ¿no? Y pregunté dónde estaban las ONGs. Y les dije a mis colegas, tarde o temprano tendréis ONG, organizaciones no gubernamentales. En otras palabras, tarde o temprano tendréis a la sociedad, que no son instituciones públicas, pendientes o presentes, exigiendo, solicitando y queriendo participar. Por eso la participación pública para mí es síntoma o signo de calidad democrática. De calidad democrática. ¿Cómo propongo que veamos la costa? Lo primero, fijaros, lo he titulado más allá del borde costero. La costa no es solo el borde costero. Vosotros me podéis decir que tradicionalmente se ha visto así, pero no teníamos el conocimiento que tenemos hoy. Por ejemplo, hasta hace no mucho pensábamos que había una división muy evidente entre una playa y una duna. Hoy resulta que sabemos que la duna forma parte de la playa y que la duna tiene una función ecosistémica de material de préstamo, de depósito de material de préstamo. Y en el momento en que el medio marino es energético, pues demanda préstamo de sedimento. Y cuando hay calma, lo contrario. Luego, esa dinámica, esa actuación de la naturaleza hace que no podamos separar una cosa de la otra. Eso lo sabemos hoy, pero no siempre lo hemos sabido. Luego yo entiendo que haya leyes hace décadas o hace siglos que interpretaban la costa de una manera, pero hoy los ecosistemas costeros marinos creo que deberíamos de empezar a reconsiderar hasta dónde llegan y cómo son. Bien, yo he puesto ahí dos círculos en rojo y a lo que yo le he llamado costa
tres componentes podríamos decir que nos encontramos. Uno, el borde costero, es decir, esa parte de la que hablábamos antes, áreas intermareales y aguas costeras, ¿de acuerdo? Dunas, cárcavas, acantilados estarían asociados al borde costero, deltas, playas marítimas, las áreas intermareales, lagunas, bahías, estuarios, es decir, cuerpos de agua confinados o semiconfinados, como aguas costeras. Bien, esto sería la costa. Pero claro, la costa solo es la columna vertebral. Es decir, si solo protegemos o miramos la costa, podríamos entrar en una cuestión problemática, que es la siguiente. Y se responde fácilmente con una pregunta. ¿Tiene relación lo que hay en la zona contigua a la costa con el mantenimiento de esos ecosistemas? Y lo mismo por la parte marina. Luego, más vale que interpretemos que las tierras litorales, pongo un ejemplo muy sencillo, muy sencillo. ¿Tiene relación una agricultura intensiva que utiliza nutrientes con la calidad de agua de la costa? Pues entonces, si me decís que sí, tenemos que considerar el litoral. Otra pregunta, rápida. Si nos faltan sedimentos en las playas, ¿qué papel juegan los embalses de agua? Yo no estoy contra los embalses de agua, Dios me libre, pero los sedimentos siguen allí. Los sedimentos que tendrían que estar en la playa. Cuidado, yo no pienso gobernar el país desde la costa, desde las necesidades de la costa, pero cuando haya un órgano colegiado que administre la costa, las personas, las instituciones que gestionan el agua tendrían que estar presentes y tomar decisiones, por lo menos tomar decisiones e informar al respecto. Bien, luego, fijaros, tendríamos una zona litoral donde se concentra la población humana, donde realizan actividades tradicionales, y lo mismo ocurre en aguas litorales. Bueno, aquí podríamos tener varios criterios. Podríamos hablar de rías, podríamos hablar de acuíferos costeros. En ocasiones el acuífero costero nos delimita la ocupación humana, porque como el agua es fundamental, rápidamente sacan la correlación que existe entre disponibilidad de agua subterránea, sierras y llanuras litorales, y en la parte marina, grandes bahías, praderas de fanerógamas, algares, etc. Es decir, hay referencias geográficas y ecológicas que nos orientan, no digo que sea exacto, pero nos van orientando de la existencia de algo que vamos a llamar el litoral y que vamos a diferenciar de la costa, ¿vale? Y por último, tendríamos áreas de influencia tanto en el medio terrestre como en el marino. Me estoy acordando de la desembocadura del río Amarillo en China. El río Amarillo en China tiene 5.000 kilómetros, es de los más largos de Asia. Con la administración de agua que ha tenido el gobierno chino en las últimas décadas, han conseguido, y no lo digo de manera triunfalista, o por lo menos yo no lo interpreto así, que un delta absolutamente articulado se convierta en una desembocadura de Pico del Oro. Es decir, han sido capaces de cambiar con un modelo de gestión del agua la desembocadura del río más largo de Asia. Entonces, yo lo que digo es, oye, probablemente la gestión de cuenca hidrográfica tenga también algo que ver con lo que está ocurriendo en la costa. Porque si deforestamos, por ejemplo, que podría ser el caso, si deforestamos la zona serrana, pues probablemente los sedimentos tendrían un comportamiento diferente. ¿De acuerdo? Bueno, luego, en otras palabras, reconozcamos la columna vertebral como algo importante, pero no es lo único de la costa. ¿De acuerdo? Como algo más amplio. No sé, ahora. Este es el mismo corte de antes. Aquí tenéis algunas referencias socioeconómicas, jurídico-administrativas. Yo lo he hecho esto pensando en España, es decir, aquí, por ejemplo, el dominio público marítimo terrestre está claro que es en la zona intermareal, y el borde costero, nosotros sí es propiedad privada, pero tenemos una zona servidumbre de protección, es decir, sigue siendo privada, pero en función de la protección que tiene que tener el dominio público, yo restringo algunas actividades, fundamentalmente las de uso residencial, ¿vale? Sigue siendo privado, cuidado. Entonces, cada país establece una franja.
Por eso ahora ya no lo llamaremos costa o litoral, sino que lo llamaremos zona costera. Es decir, por zona costera veréis que aparecen referencias jurídicas, normalmente asociadas a referencias jurídicas. Bueno, pues este es el mismo esquema. Yo he puesto aquí algunas cuestiones de especial interés que podríamos asociar a las distintas áreas. ¿De acuerdo? Bueno, ¿por qué explico yo este esquema? Porque quiero prepararos para lo que se me ha ocurrido. A nosotros se nos ocurrió determinar en el Golfo de Cádiz cuáles eran las áreas litorales y llegábamos hasta Sevilla. Claro, alguien decía, Sevilla, pero si Sevilla está a 100 kilómetros tierra adentro. Sí, pero la Expo del 92 se desarrolla en dominio público marítimo terrestre, porque allí llegaba la marea. Luego, perdona, si llega... que no sabíamos que llegaba la marea allí. Sí, la marea llega. Cuando hay mareas vivas equinocciales, la marea llega a Sevilla. Luego, uno de los criterios que uno tiene es, bueno, si la ley de costa, en este caso la ley de costa nuestra, dice que hasta donde llegue la marea es dominio público, pues veamos el alcance. Fijaros hasta dónde llegan esos ecosistemas costeros en el Golfo de Cádiz y hasta dónde estaríamos nosotros señalando el litoral o la costa del Golfo de Cádiz. ¿Eso quiere decir que tiene que ser público? No. Una parte deberá de ser dominio público y otra parte deberá tener restricciones para protegerlo, siendo privado. No sé si soy capaz de transmitir el mensaje. Es decir, yo respeto la propiedad privada, pero yo creo que a cualquier persona razonable se le explica que tendrá que tener unas restricciones para proteger lo público y la mayoría yo creo que aceptaría estos razonamientos. Tuve una alumna, bueno, tengo una alumna en España que hizo el máster con nosotros, que me pidió, oye, Coronel, ¿qué trabajo hago? Digo yo, pues calcula o estudia los límites de la región central de Chile, como es chilena, porque es chilena, vamos, se me ha olvidado decir lo principal, que es chilena. Y entonces ella me preguntaba, bueno, ¿hasta dónde llega la costa? Digo, pregúntate qué actividades hay que afecten, por ejemplo, a la calidad de aguas litorales. No, es que hay minera. No, es que hay agricultura intensiva. Digo, bueno, pues ve pensando en esas actividades y ve imaginando hasta dónde podría ser vuestro caso. Bien, yo me he atrevido a esto. Aquí imploro mucha comprensión por vuestra parte. Yo me he metido en San Google Earth, he sacado un tramo de vuestro territorio y me he atrevido a aplicar ese esquema geográfico y ecológico a una zona de Vigna. Si lo veis bien, he empezado por tierra litoral y área urbana, es decir, eso es privado, normalmente. Es decir, no es un deslinde, sino son zonas, para que hablemos, para que pensemos qué hacemos en una bahía. ¿Qué hacemos en una bahía? Muy poblada, con una actividad intensa, etcétera, etcétera, ¿vale? Tenemos unas tierras litorales que en este caso coincide con una área urbana, igual que yo, ¿vale? Igual que en Cádiz. Tenemos un borde costero y urbano. Nosotros tenemos zonas de servidumbre. Esta podría ser privada, por ejemplo, en el caso español podría ser privada, ¿de acuerdo? Pero con limitaciones. Oye, tú no puedes hacer cualquier cosa. ¿Por qué? Oye, pues mira, pues porque resulta que puede haber en algún momento, con un periodo de recurrencia X, se puede presentar un evento extremo vinculado al medio marino. Bueno, pues oye, o por ejemplo, no queremos convertir o fabricar una muralla de cemento, de concreto, a lo largo de toda la costa, que es lo que en España nos hemos dedicado las últimas décadas a hacer, ¿de acuerdo? A cementar la costa, a hacerla poco flexible, ¿de acuerdo? A hacerla muy rígida. Bien, en tercer lugar, un área intermareal, esto sí sería dominio público marítimo terrestre, aquí por ejemplo estarían las playas, unas aguas costeras, yo aquí he puesto Bahía del Paraíso, de Valparaíso, porque me salía rápidamente en el esquema, ¿no? Y aguas litorales, un poco más allá,
ya fuera de la bahía, agua fuera de la bahía, que tendríamos que pensar qué hacemos. Bueno, este es el esquema de un frente costero urbanizado, turístico, residencial. Hice otro ejemplo, ahora ya con Valparaíso, cuando ya sabía que venía a Valparaíso, pues de Viña me vengo a Valparaíso. Y hago lo mismo, ¿de acuerdo? Son ejercicios, son juegos, ¿eh? No dan a esto cartas jurídicas, ni propuestas formales, ni mucho menos. Es para que pensemos, vamos a pensar. Bien, ¿cuál es la clave? La clave es que en la número 1, a la derecha de la imagen, tenemos las tierras litorales y urbanas, ¿recordáis? Aquí hay procesos, problemas propios de ámbitos urbanos y terrestres. Estamos pensando en nuestra bahía, ¿de acuerdo? Estamos hablando de ciudades costeras. En el número 2, el borde costero urbano, o en el caso nuestro, la zona de servidumbre de protección, es una estrecha franja, yo pondría aquí franja, he puesto línea pero no me gusta ahora, estrecha franja de contacto entre fenómenos naturales y antrópicos. ¿De acuerdo? Es decir, ahí el ser humano empieza a hacer cosas, pero de pronto algunas veces la marea le llega, algún evento extremo le llega, bueno, ya, oye, no olvidar una cosa, estamos en la frontera, ¿eh? Estamos en la frontera de la litosfera y la hidrosfera salada, y además eso se funde con la atmósfera. ¿De acuerdo? Digo la atmósfera por las dunas, así, si no es por la atmósfera no explicamos cuál es la formación dunar. Entonces, si estamos en frontera, tenemos, por cierto, entre paréntesis, la frontera es lo más interesante de estudiar y de conocer, porque aparecen fenómenos y situaciones propias de un ámbito terrestre, en nuestro caso, y propias del ámbito marino. Bien, aquí están los ecosistemas, los ambientes más valiosos y frágiles desde el punto de vista socioecosistémico. Alguien me puede preguntar, oye Juan Manuel, ¿qué hacemos cuando ni en el 1, ni en el 2, ni en el 3 nos queda ya nada natural? Pues tarde o temprano ya veréis cómo os va a tocar restaurar. Y os lo explico. O perdón, casi, no sé si llega al grado de demostración. En la Unión Europea se ha aprobado, y es, digamos, la última gran medida, que si no recuerdo mal, hasta el año 35 tenemos que restaurar al menos el 20% de los ecosistemas degradados. Es decir, una sociedad cuando llega a un nivel de desarrollo, mira para atrás y ha visto lo que ha hecho mal en este caso, y le toca pagar, recuperar y restaurar esos ecosistemas. Así que cuanto menos, en las situaciones en que se pueda, menos tengamos que restaurar, más barato nos va a salir la vida a los seres humanos en las zonas costeras, ¿vale? Entonces, aquí tenemos ecosistemas y ambientes más valiosos y frágiles desde el punto de vista socioecosistémico, y en este ámbito, en el 2 y en el 3, nosotros tenemos que seleccionar uso o limitar intensidades. O sea, no es que no se pueda hacer nada, se pueden hacer cosas, se deben de hacer cosas. Por ejemplo, ¿dónde vas a poner un astillero? No lo vas a poner en los Andes, ¿no? Si un astillero tendrá que ocuparse, tendrá que ocupar un espacio marino, un espacio costero marino. ¿Por qué? Porque es una actividad propia de ese ambiente. Es decir, que quiero que veáis que hay actividades o que entendáis que hay actividades que no tienen otro sitio. Pero cuidado, cuando haya sitios alternativos, más vale que en el 2 y en el 3 no lo pensemos mucho, porque ahí es donde hay fuertes intereses de nuestro capital natural, Bien, y en último lugar estarían las aguas costeras y las aguas litorales. Podremos observar fenómenos propios de la hidrosfera salada con especial interés en los que afectan a la litosfera, ¿de acuerdo? Al continente. Y aquí estaríamos pensando sobre todo en calidad de agua, en cuál es la calidad de agua y la calidad de los ecosistemas marinos que hay, ¿de acuerdo? Porque ahí también tendremos o podremos hacer actividades, no sé, pienso en la acuicultura o pienso en el turismo, ¿de acuerdo? Es decir, o no tiene relación el turismo con la calidad de agua. Vamos, no me imagino tampoco a una familia reunida en torno a esa mesa de la que hablaba antes diciendo, nos vamos a ir a bañarnos a la playa más contaminada de Europa, porque se pasa estupenda, ¿no? O sea, la gente, oye, no, mira, pues aquí las aguas son muy limpias, las aguas son muy transparentes, allí es donde
seleccionamos nuestro destino turístico. ¿Entendéis la intención de este esquema? Y ahora vamos con los instrumentos. Yo me he parado a pensar en instrumentos propios de mi país y he preguntado, porque os pregunto a los que sois de aquí, a los que sabéis, para que me ayuden, qué instrumentos estarían disponibles en Chile. Entonces, podríamos tener, por ejemplo, una estrategia o un plan especial de puertos, podríamos tener una estrategia de turismo inteligente y sostenible para Bahías Azules. Se me está ocurriendo que el turismo en Bahías Azules, el turismo urbano en este ámbito, tiene que poner especial atención al consumo de energía y de agua y de residuos. ¿De acuerdo? Yo conozco bahías que son los auténticos vertederos de esas zonas. Eso es lo contrario de una bahía azul. ¿De acuerdo? Yo propongo bahías azules. Luego, si queremos un turismo propio de bahías azules, pensemos en un turismo inteligente, que gasta poca energía, que gasta menos agua y que los residuos sólidos son bien gestionados. Entonces, la idea es tener un plan de puerto o una estrategia de turismo, bueno, ya en cada caso lo que corresponda. Yo he puesto este recuadro en rojo, en color rojo, porque son las áreas, toca el área 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Es decir, afectaría, nos ocuparía todas las áreas que hemos señalado. Por ejemplo, tendríamos una estrategia de adaptación costera a los efectos del cambio climático, que yo sé que la tenéis, ¿no? Vosotros tenéis una estrategia de adaptación al cambio climático. Bueno, no llegaría a las aguas costeras, pero sí afectaría al 1, el 2 y el 3. ¿De acuerdo? Hasta llegar al área intermareal, nosotros tenemos, por ejemplo, la planificación nuestra en España, territorial, llega hasta la bajamar viva escorada. ¿Vale? Entonces nosotros tenemos planes subregionales del litoral. En España es diferente. Un plan subregional de ordenación, cuando digo subregional, es supramunicipal, son varios municipios, ¿vale? Entonces nosotros tenemos una diferencia entre planes subregionales de ordenación del territorio y planes del litoral. Y los planes del litoral, siendo de ordenación del territorio, afectan a municipios costeros. Pero el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado al respecto. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque el litoral, la ordenación del litoral, es competencia de los entes autónomos, de la escala intermedia, de las comunidades autónomas, de lo que equivaldría a vuestras regiones. Ir pensando que todo este esquema lo tenemos que cuadrar entre las tres administraciones. Y entonces, a ver cómo lo hacemos. Que es, digamos, la gracia del cuento, ¿no? Es decir, a ver cómo hacemos todo esto. Entonces, vosotros tenéis planes reguladores metropolitanos, ¿no? Si no recuerdo mal, Valparaíso tiene un plan regulador metropolitano. Y hay, para las áreas 3, 4 y 5, deslindes, concesiones del dominio público, en el caso nuestro, con referencia a la ley 2288 de Costa, y vosotros tenéis una zonificación del dominio público también regulado. Yendo de nuevo a la 1, tenemos gestión de cuencas hidrológicas y de agua, criterios para la gestión integrada de la zona de servidumbre. Por ejemplo, nosotros nos pidieron, a mi grupo le pidió el gobierno que determináramos unos criterios para la gestión de la zona de servidumbre. Esa franja que es privada, pero que tiene que proteger el dominio público, esa franja, nosotros hicimos unos criterios, están en internet, se llaman criterios para la gestión integrada de la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre. La hicimos en el año 2007-2008 y todavía están vigentes, es decir, esa herramienta sigue funcionando. Hay ordenanzas de playa, yo he preguntado y por lo visto vosotros, por lo menos en Viña del Mar me respondieron que no tenían ordenanza de playa ni el plan de explotación de playa. En España sí existen esas figuras, ¿de acuerdo? La ordenanza de playa es municipal y sienta los criterios a través de los cuales se tendría que gestionar una playa. Hay playas urbanas y hay playas naturales, no entro en eso, si queréis después lo hablamos. Y hay un plan de explotación de playa que es la concreción de las ordenanzas. ¿Cuántos restaurantes de playa va a haber? ¿A qué distancia? ¿Qué servicio? Aquí tiene que estar los surfistas, aquí tiene... En fin, ¿vale?
podríamos hablar en el caso 4 y 5, aguas costeras y aguas litorales, de áreas marinas protegidas, ¿vale? Bien. Por último, podríamos hablar de espacios marinos costeros protegidos que afectan a distintas áreas. Podríamos hablar del plan de prevención, tsunamis, marejadas, sismos, eso lo hay también en mi país. Somos menos dados a los tsunamis, pero nosotros hemos tenido tsunamis también. Por ejemplo, hay uno que fue verdaderamente impactante por el número de víctimas en 1755, que fue el de Lisboa, que llegó hasta donde yo vivo, es decir, donde yo vivo hubo decenas de muertos también, ¿no? Bien, y hay planes de ordenación marítima espacial. Los planes de ordenación marítima espacial es el equivalente en el medio marino a la ordenación del territorio, es decir, qué actividades tienes que haber, con qué intensidad, qué actividades no tiene que haber, etcétera, etcétera. Pensar que los planes de ordenación espacial marítima han venido para quedarse. Al principio su origen está claro, su origen estaba en la energía offshore, ¿de acuerdo? Es decir, los aerogeneradores, pero ya empezamos a preocuparnos porque en algunos ámbitos la actividad que hay en el medio marino es tan intensa que exige una ordenación. Y yo me hago una pregunta al final. ¿Podríamos tener nosotros un plan de gestión integrada de la bahía de Valparaíso? ¿Sería una locura? ¿Sería un disparate? ¿Sería, en fin, no sé, que todavía el jet lag me dura y... Pero bueno, lo hice antes de montarme en el avión, ¿eh? En fin, es un recurso retórico. No sé, creo, en mi caso, yo os digo honestamente que es muy difícil, porque los municipios tienen tanta personalidad propia que no dejaría que el municipio de al lado condicionara sus decisiones. Pero la pregunta no es esa. La pregunta no es por qué no. La pregunta es ¿qué ganarían los ciudadanos? ¿Qué ganaría la bahía? ¿Qué ganarían las actividades? Yo creo que esa es la clave. Mira, si hay un sitio, si había si había una actividad donde era difícil por la tradición centralista que tenía esa actividad, era la portuaria. Nosotros teníamos un puerto independiente en el puerto de Santa María, a 3 millas náuticas teníamos el puerto de Cádiz, independientemente del anterior, teníamos un puerto en Rota, teníamos 5 puertos. Bueno, pues desde el año 82 se llama Puerto de la Bahía de Cádiz, es decir, se pudo unificar. Luego, si algo tan difícil de conseguir como es que administraciones tan centralistas, tan celosas de sus competencias, que lo son, y yo lo entiendo, han podido entender a su vez que cabe la posibilidad de establecer unas metas compartidas, no sería un disparate. Sobre todo pensando en la sostenibilidad del conjunto, porque todos esos instrumentos no hay ningún sitio donde se coordinen, en ningún sitio se coordinan, por lo menos en España. No sé si aquí en Valparaíso hay algún foro donde todos esos instrumentos, todas esas instituciones van y dicen, oye, y en ocasiones es interesante. Os voy a poner un ejemplo y acelerar un poquito porque me parece que voy mal de tiempo. Voy a poner un ejemplo. Yo estuve 4 años en el Consejo de Administración Portuaria de la Bahía de Cádiz, ¿de acuerdo? Yo hice la tesis doctoral sobre puertos, en fin, bueno, no merece la pena explicar más. Y llega el momento en que hay que dragar para que los contenedores de nueva generación tengan su calado. El puerto tenía menos 12 metros y había que ponerlo en menos 13 o menos 14 metros, si no recuerdo mal, algo así, ¿no? Solo el dragado costaba decenas de millones de euros. Y el puerto se enfrenta al dragado y dice, oye, ya tengo el dinero, imaginaros, ya tengo el dinero. Pero hay algunos cabos sueltos que no sé cómo abordar. Por ejemplo, ¿dónde vierto los sedimentos? Porque claro, si yo vierto los sedimentos cerca, automáticamente todas las cofradías de pescadores dicen, vamos, es que no te vamos a dejar ni que la draga navegue 1 metro. O sea, no. Y si tú viertes muy lejos, ese coste se multiplica, porque la draga tiene que hacer un viaje. Claro, tú no vas a tener 5 dragas
que por cierto hay que traerlas de fuera. Bueno. Y por otro lado, eso por un lado. Y por otro lado, el municipio de Cádiz, que pertenece a ese órgano colegiado del Consejo de Administración, dice, oye, me falta arena en las playas. Ah, no me digas, te falta arena en las playas. ¿Por qué no hacemos una prueba morfoscópica y granulométrica de los sedimentos a ver si cuadra la arena de playa que tú necesitas con esto que tenemos en la bahía? Y cuadró. Coordinamos de la siguiente manera. El puerto sigue pagando su dragado, pero el producto del dragado va a parar a través de unas tuberías a regenerar la playa. Y esa regeneración se ha mantenido por lo menos durante 10 o 12 años. Es decir, que durante 10 o 12 años el ayuntamiento no ha tenido que traer arena de no sé dónde, porque ese es otro problema. ¿De dónde saco yo arena? ¿Cuál es el coste de arena para regenerar una playa? Conclusión, cierro el cuento, porque me pierdo los cuentos. Conclusión, cuando hay coordinación y cooperación entre instituciones, al ciudadano le salen más baratas las cosas. Ese es el sentido de mi propuesta con la Bahía de Valparaíso, que el ciudadano se beneficie. ¿De acuerdo? Bueno, hay algunas cuestiones que yo quiero recabar aquí, porque sé que en Chile, oye, perdonadme, yo he empezado aquí a hablar, ni me he mirado la hora, ni sé cuándo tengo que terminar, que me quedan 5 minutos, no hay problema, yo corto de manera radical, igual que empiezo, termino. ¿Cuál es la clave de bóveda de todo lo que estoy hablando? Y traigo a colación esto porque sé que en Chile se está hablando de la ley de costas. La ley de costas es nuestra clave de bóveda, es decir, el reparto con las comunidades autónomas de las competencias en la zona costera. Por ejemplo, la gestión de la zona de servidumbre de protección, no el dominio público, la gestión de lo que ocurre en los 100 primeros metros de la costa, pero también en los usos y actividades del dominio público, está transferida a las comunidades autónomas. Es decir, el Estado ya ha transferido a Andalucía, a Cataluña, es decir, a algunas comunidades autónomas, esas responsabilidades. Pero claro, todo eso tiene que estar previsto en una ley. Porque si no, yo, aunque tenga esta propiedad puede ser mía, no puedo construir una casa. Yo la tengo que construir un poco más para acá. Tampoco es una tragedia. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿qué se impone al gobierno municipal? Que en los 500 primeros metros, que se llama zona de influencia, no haya mayor densidad constructiva que en la media del municipio. ¿Para qué? Pues para no construir una muralla de cemento en el borde costero. ¿De acuerdo? Es decir, yo creo que en primer lugar en Chile habría que reconocer cuál es el equivalente a nuestro dominio público. Ahí los chilenos tendréis que decidir qué interpretáis por ecosistemas costero-marinos. Yo entiendo que ahí es donde está o puede estar una de las cuestiones clave, pero una vez que vosotros decidáis cuál es vuestro dominio público, el equivalente a nuestro dominio público, tendréis que pensar si vale la pena o no, yo lo dejo siempre, yo soy muy respetuoso, o no, algunas restricciones que protejan el dominio público. O sea, restricciones a las actividades privadas, ¿de acuerdo? Yo soy partidario, por ejemplo, de, en función del ecosistema que yo tenga en el dominio público, establecer unas bandas más o menos anchas. Por ejemplo, cuando a nosotros le hicimos la herramienta al gobierno nuestro, le dijimos, oye, ¿cómo va a ser lo mismo un acantilado pétreo que una marisma o un estuario? En algún sitio, en el primer sitio, tú a lo mejor con una banda de protección de 50 a 100 metros tienes bastante, porque es sólido, es consistente, no es vulnerable o es menos vulnerable que un estuario que a lo mejor tienes que establecer una banda o una marisma, una banda de protección más ancha. Es decir, que yo creo que el legislador tendría que adaptarse a ese conocimiento, sus propuestas tendrían que adaptarse al conocimiento de los ecosistemas en cuanto a fragilidad y vulnerabilidad. ¿De acuerdo? Bueno, lo que pretendía, sin tener en cuenta el reloj y el tiempo, era ir explicando un poco cada paso con la experiencia nuestra, pero yo prefiero, si hay tiempo para hacer alguna pregunta,
bueno, os he puesto ahí algunas de las cuestiones. Esa es mi bahía, ¿eh? Esa es mi bahía. Es una bahía que tiene espacios protegidos, que tiene marismas. Es una bahía en la que, por ejemplo, y termino con esta reflexión, que a mí me gustan estas reflexiones, a veces se ha propuesto la ampliación del parque natural. Pero resulta que empezamos a observar que en concesiones salineras, concesiones privadas salineras que no están dentro del parque, hay más flamencos que en el parque. Flamenco me refiero a las aves, ¿eh? La pregunta es, ¿tenemos que declarar todo espacio protegido o podemos llegar a acuerdos con el propietario privado? De hecho, hicimos el ejercicio siguiente. Hablamos con esos propietarios de concesiones, son concesiones de largo plazo, porque son salinas industriales, y por ejemplo, oye, el borde de la salina, en vez de ser una pared perpendicular a la lámina de agua, podría ser inclinada para que las aves entren y salgan más cómodamente. Ah, no, eso no es problema, a mí no me cuesta eso apenas dinero. Oye, ¿te importaría en una lámina de agua de hectáreas, de muchas hectáreas, poner en el centro algunas islas para que aniden las aves y gatos, en fin, ¿no? Y otros depredadores no tengan los huevos a su alcance? Es decir, y a cambio yo, pues te mejoro el camino, en fin, te ayudo de la manera que sea. Es decir, llegar a acuerdos. ¿De acuerdo? Es decir, pero pensando en el interés público. En otras palabras, yo creo que se debe de pensar, perdón, me expreso mejor, se debe de pensar en el bien público, en el bien común, porque estamos hablando de bienes comunes, de dominio público, pero no siempre tenemos que utilizar la artillería pesada. ¿Entendéis, no? Siempre podemos llegar, y es lo conveniente, a una sociedad que esté concienciada. Os aseguro que algunos de esos propietarios de concesiones, décadas, hacen más por la conservación de la naturaleza que algunas administraciones. Porque, por ejemplo, la proyección que tienen los turistas que van a ver como una salina industrial, es una visión mucho más amable, mucho más agradable, cuando los ves llenos de flamencos que están allí comiendo, que están allí, en fin, entretenidos, haciendo lo que deben hacer, que es comer. ¿De acuerdo? Bueno, no sé, hay más cosas aquí, pero no me voy a comer el tiempo de mis compañeros. Yo estaría encantado de responder a cualquier pregunta, cualquier observación. No sé si en algún momento habéis dudado si estaba hablando de la vía de Cádiz o Valparaíso o de ninguna. Si es así, estupendo. Y en cualquier caso, yo lo que he intentado es deciros, oye, lo que ocurre en estos ámbitos tan complejos, de tantos usos, de tantas actividades, pero que hay algo que es uno solo, ¿no? Solamente hay una bahía, y una bahía en la que esas aguas van moviéndose con la marea o las corrientes, es decir, que no me vale que un municipio depure agua residual y otro no, por ejemplo, es conveniente que tengamos una visión integrada. Y tal como empecé con la gestión integrada, termino con la gestión integrada. Muchas gracias. Todo lo que se puede hacer, lo que tú nos mencionas o lo que aprendimos en el diplomado, claro, hay que sentarse a escribirlo. Y hay que generar estos documentos para que se logre esta gobernanza. Entonces, si ya estamos en el escalón de las intenciones, en las 3 comunas, por lo menos, aunque ahora en el programa de elecciones ningún candidato, ni de core, ni de gobierno regional, ni de alcaldía, creo, por lo menos de las tres comunas, ninguno puso algo de playas. Entiendo lo que me has querido decir. Y acudo a la madurez democrática de los sitios, de los lugares. Y te voy a referir lo que ocurrió en España, con la ley del 88. La ley del 88 de Costa, la 2288 de Costa, es una auténtica revolución en España, en la época. Hoy no tanto, hoy no se ve como, pero fue una revolución. Fue la ley que yo creo que en tiempos de democracia, en los 40 o 50 años que llevamos de democracia, ha tenido más enmiendas. Y si yo te digo lo de los votos, es porque, por ejemplo, la zona de servidumbre de protección, lo que matiza la intensidad del uso y limita ciertos usos, como te enseñaba antes, es producto de negociación. Porque 100 metros
Pero el 100, que es un número mágico, es un número que los dioses nos han dado, ¿por qué no mejor más divertido el 99? ¿Por qué no 300? El 100 viene de la negociación de los votos. En el Parlamento se empezaron con 1000 metros de zona de servidumbre. Oye, en 1000 metros no se pueden tener residencias. Y se negocia. Es que no nos queda otra en una democracia. Yo no veo, yo tampoco pretendo proponer una dictadura de la ciencia, ¿eh? Yo siempre tengo clarísimo que hay en una democracia hay autoridades político-administrativas que los ciudadanos eligen y muestran sus intereses. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Que la costa compite. ¿Cómo que compite? Claro que compite con otros problemas. En la agenda política. La agenda política, tú en la agenda política anotas lo más importante, lo que más te preocupa. Y, por ejemplo, tú le puedes... Yo no lo sé cuál es la respuesta, pero le puedes preguntar a un ciudadano de Valparaíso, ¿qué te preocupa más, la zona costera o los incendios? ¿O qué te preocupa más, la zona costera o la sequía? Si tú preguntas eso en España, la gente te dice la sequía. Entonces, a la autoridad política de la costa no le parece que es un tema prioritario al que dedicar tiempo, preocupaciones, reuniones, dinero, etcétera, etcétera. Pero yo creo que las sociedades llegan a un nivel de madurez en la que no admiten que pase cualquier cosa en sus costas. En nuestro caso llegó en el año 88, pero llegó tarde para el 60% de la costa. Nosotros tenemos urbanizado cerca del 60% de la costa. Yo lo que pretendo es que países que no tienen ese porcentaje urbanizado no lleguen al 60%, porque sería un error.